Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a hacer una retroalimentación sobre la guía de tarea que dijimos que entregué la clase pasada. Habían varios que tenían conceptos erróneos, entonces quiero dejarlo bien claro. Entonces vamos viendo acá la primera pregunta, explicar qué es una fuerza y da un ejemplo. Entonces yo, ¿qué es lo que puse? Esto es lo que salía en la presentación de PowerPoint que yo les he entregado. Entonces, ¿qué es una fuerza? ¿Cómo se define? Es una interacción entre dos o más cuerpos, ¿cierto? Es cómo se relacionan dos cuerpos entre ellos. Otro tema importante en la fuerza que cabe recalcar es de que es algo que no se posee. Un cuerpo puede poseer o energía, pero puede poseer energía, perdón, o puede poseer la capacidad de ejercer una fuerza, porque un objeto ejerce una fuerza, no tiene la fuerza. Y por último, recordamos que la unidad de medida es Newton, esto no era necesario mencionarlo, pero se los repito yo para que se acuerden. Y da un ejemplo. Podemos dar un ejemplo de fuerza, como que es la fuerza de gravedad, ¿cierto? Pero también podríamos perfectamente decir que yo puedo empujar un objeto, ¿cierto? Y eso es un ejemplo de fuerza. Después vamos a la segunda pregunta. Según la imagen, la niña aplica una fuerza F1 y el niño aplica una fuerza F2 sobre un mueble. Entonces, ¿hasta dónde se moverá el mueble y por qué? Entonces, vemos acá que el niño aplica una fuerza F2 que es esta de acá, la azul, y la niña aplica la fuerza F1 que es esta de acá. Como nosotros vimos en el tema de vectores, la magnitud del vector es que tan grande es que tan larga es la flecha. Entonces, entre más larga la flecha, mayor es la magnitud del vector, que significa mayor es la fuerza. Entonces, ¿hacia dónde se moverá el mueble? Se moverá hacia donde tiene la fuerza mayor. Y como vemos el largo, vemos que el largo del F2 es mayor que del F1. Entonces se mueve hacia la izquierda, porque si ya se aplica la fuerza mayor, que hacia donde está la niña. Entonces la respuesta es se mueve hacia la niña, puede ser también que se mueva hacia la izquierda, ya que el vector F2, que es el que hace el niño, es mayor, es más grande. Sigamos. Tercera pregunta. Se deja caer una pelota desde una altura h. ¿Cuál es la fuerza que la hace caer? ¿Por qué los objetos caen? Lo hemos mencionado varias veces. Si yo suelto algo y esto cae, es debido a la fuerza de gravedad, que es la fuerza que la Tierra ejerce con ese objeto y la atrae. Sigamos, ¿cuál es el instrumento que mide la fuerza? Este es el dinamómetro, que lo hemos visto ya también en la presentación, que es el que tiene el resorte, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la formación del resorte, es como mide la fuerza. Sigamos, esta pregunta a varios lo descomplicó, entonces voy a detenerme bien. Dice, la pregunta 5. Cada vez que empujamos un objeto, como una caja o un mueble, experimentamos una resistencia a la fuerza que ejercemos. Dibuje las fuerzas que actúan sobre el objeto cuando es empujado. Eso no debería ser una pregunta. Entonces, uno dibuja una caja, un objeto, un mueble, y el cuerpo es empujado, ¿ya? Con una fuerza, que puede ser esta, hacia la derecha, y cada vez que nosotros empujamos algo tenemos una resistencia, que más adelante vamos a ver que es la fuerza de Ross. ¿Qué es lo importante de esto? Que la resistencia opone al movimiento. O sea, si yo empujo hacia la derecha, algo me va a frenar este objeto. ¿Qué va a hacer? Va a ser un vector hacia el lado opuesto. Entonces vemos que este objeto de acá, este vector, podemos ver que es la fuerza que uno ejerce y este vector es la fuerza que resiste. ¿Y qué es lo importante? Que son vectores que se oponen, ¿sí? Que tienen el mismo dirección, tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿Ya? Las magnitudes pueden ser distintas. De hecho, deberían ser distintas porque esto igual se mueve. Entonces, este lo vamos a hacer menor. ¿Sí? Este debería quedar horizontal. No me quiere tomar, pero se entiende. ¿Sí? Si tienen dudas de esta parte, pregúntenme nomás en los comentarios, no tengo problema. Finalmente, vamos a ver la parte de ejercicios de fuerzas faltantes. ¿Ya? Estas son los ejercicios de fuerzas netas. ¿Qué me importa acá?
es de que sepamos sumar y restar vectores. Esta materia es súper importante, entonces necesito que les quede súper claro. Entonces, primer ejercicio, tenemos un vector aquí hacia la derecha de 5 newton y tenemos un segundo vector de 3 newton también hacia la derecha. ¿Qué pasaba cuando los dos vectores tenían mismo sentido y dirección? Se sumaban. ¿Por qué? Porque si yo empujo a la derecha algo con 5 newton y una segunda persona va a empujar el mismo objeto a la derecha con 3 newton, esto se va a mover más, ¿cierto? Entonces sumamos el 5 con el 3 y acá el total nos da 8 newton. Y acá al final yo puse 8 newton. ¿Sí? Por favor que les quede esto claro. Como están los dos apuntando en la misma dirección y sentido, se suman. Ahora, ¿qué pasa si estos son opuestos? Si estos son opuestos, es la misma idea que vimos arriba de que una cosa se resiste, que una fuerza se resiste. Entonces, si yo empujo a la derecha con 7 newton, puede quizás haber una resistencia o quizás alguien empuja de la manera opuesta con 2 newton. ¿Qué sucede? Este no se mueve la misma fuerza para la derecha. Entonces, ¿qué sucede? Se restan. 7 newton menos 2 newton. ¿Cuánto me da? Me va a dar 5 newton de fuerza neta, que es este de aquí. ¿Sí? 5 newton. ¿Por qué? Tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. Siguiente ejercicio. Ahora, también se oponen, este es de 70, pero la diferencia es que no sabemos cuánto es este, sino que sabemos el total. Entonces, en el ejercicio anterior vimos que estos se restan y eso me da este total, por ende, este 70 menos un número que no sabemos me debe dar 40. Entonces, 70 menos ¿cuánto me da 40? 30, exacto. 70 menos 30 me da 40. Por ende, la respuesta es 30 newton. 30N. Ahí está la respuesta, ¿sí? Seguimos con el ejercicio siguiente. Nuevamente tenemos un objeto, le aplicamos dos fuerzas y tenemos la fuerza total, que es la fuerza neta. Tenemos 10 newton, no sabemos cuánto es, y esto es 17. ¿Qué dijimos cuando los dos se apuntaban en la misma dirección y sentido? Exacto, se suman. Entonces, 10 newton más ¿cuánto me da 17 newton? ¿Esto cuánto es? 7 newton. 10 más 7 me da 17 newton, ¿cierto? Perfecto. Sigamos avanzando. Ahora tenemos tres vectores sobre un mismo objeto. ¿Esto puede pasar? Claro que sí. Podemos tener dos personas tirando para acá y una persona tirando para el lado opuesto. O tenemos una cuerda tirando para allá, tenemos una persona tirando para allá y acá tenemos una resistencia. Hay muchas maneras, ¿cierto? Pero lo importante es que cada uno de estos vectores representa una fuerza. Entonces, hacia la derecha tenemos 15 newton, 9 newton y 8 newton. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Los que están acá se suman, pero este se resta a los dos que están acá. Entonces, ¿cómo calculamos esto? 15 más 9 menos 8, ¿cierto? 15 más 9 y se les resta el 8, porque a pesar de que tiene la misma dirección, tiene sentido opuesto. Entonces, ¿cuánto me da eso? Me va a dar 16 newton. Ojalá que les haya quedado claro, esto es súper importante. Otro ejercicio de la misma manera para ver. Acá tenemos dos fuerzas a la izquierda de 7 newton cada una fuerza que vemos que es grande, ¿cierto? Porque la flecha es más larga, hacia la derecha, y sabemos que el total es 1 newton. Este ejercicio se puede complicar porque tiene dos alternativas, ¿ya? Una opción es de que el objeto se mueva hacia la derecha, por ende, este número, las dos sumas de este es mayor que este, y el total me da 1, o sea, 7 más 7, 14. 14 menos ¿cuánto me da 1? 14 menos 13 me da 1, ¿sí? Y esta sería una opción que sería 13. La segunda alternativa de este ejercicio es de que el objeto se mueva hacia la derecha. Entonces, que este número sea mayor que este. Entonces, ¿qué número? Menos 14 me da 1, 15. 15 menos 14 me da 1. Por ende, la respuesta de este ejercicio puede ser 15 o puede ser 13 newton.
Por favor, revisen sus tareas, sus respuestas con las de este video. Yo les voy a subir esta guía de respuestas para que la comparen y me avisan cualquier duda que tengan. Es súper importante que les quede clara esta materia. Eso, ojalá que tengan una buena tarde y estaré atenta a sus comentarios. Que estén bien.